la aventura de la vida. El universo, las plantas, los animales. El hombre. La aventura de la vida. Guión, dirección y presentación, Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Hoy les ofrecemos Obongui, un rinoceronte blanco. Muchas fábulas e historias, escritas en distintos idiomas y épocas, desde las famosas fábulas del griego Esopo a las del francés La Fontaine, sin hablarles de fábulas no escritas de pueblos primitivos, hablan de una época en que los hombres y los animales eran amigos y los hombres y los animales se expresaban en un idioma que comprendían mutuamente. Cuántas historias que han hecho felices a los niños y que están llenas de un simbolismo, que tienen siempre una moraleja, del zorro y la corneja, de la cigüeña y el zorro, del lobo y el cordero, del cocodrilo y el ibis, etcétera, etcétera, están llenas de ese metabolismo entre hombres y animales, de ese idioma común, de esas inquietudes comunes y de esa paz en la que, según las fábulas, vivían. No sabría decirles en qué tiempos los hombres y los animales. A fuer de sincero, si me preguntaran ustedes que si esto es posible, que si ha habido alguna vez en que los hombres y los animales hayan vivido en paz, yo tendría que contestarles que no creo por consiguiente en las fábulas. Quizá les defraude a ustedes el hecho de que el amigo de los animales diga que no cree que nunca jamás en la historia del hombre, el hombre y el animal hayan disfrutado de relaciones apacibles. Sí, claro, lógicamente me preguntan ustedes que por qué tan categóricamente puedo ponerme yo a derrumbar aquí de la noche a la mañana en la radio toda una leyenda que viene desde tiempos clásicos o remotos de amistades entre animales y hombres. Parece incontrovertible, queridos amigos, que los hombres, desde que nos hicimos hombres, permítanme esta frase, hemos sido depredadores. Depredadores en el estricto sentido de la palabra, es decir, matadores de animales para alimentarnos. Parece absolutamente fuera de duda que no solamente los hombres, sino los homínidos, que son un grupo integrado dentro de la familia humana, no de la especie humana, algún día hablaremos con más detenimiento de estas charlas de antropología, empezaron a dejar de ser primates más o menos generalizados para transformarse en homínidos en el momento en que cambiaron sus costumbres frugívoras, es decir, de comedores de frutos, por sus costumbres depredadoras, es decir, de matadores. Todos los aficionados a la prehistoria y a la antropología saben muy bien que cuando los hombres de ciencia excavan en una determinada cota, en un determinado estrato, y encuentran útiles, dicen: ¿a qué ha vivido el hombre? Y me preguntan ustedes, ¿cuáles son estos útiles? Estos útiles son siempre armas, hachas de sílex, hojas de laurel, bifaces, guijarros tallados para sacarles unas puntas que permitiera emplearles como armas ofensivas o defensivas. El hombre no ha vivido nunca en paz con los animales. El hombre
Tiene sus huesos que se encuentran desde hace 2 millones de años para acá, refiriéndome a homínidos australopitécidos, mezclados con un sinnúmero de restos de tibias, de fémures, de cráneos despiezados, abiertos, pulverizados, para comer no solamente los músculos que les envolvían, sino incluso su médula y su masa encefálica. Hemos sido comedores de animales desde siempre, queridos amigos. Quizá en el espíritu de las fábulas de Esopo y La Fontaine, de cuando los hombres y los animales vivían en paz y hablaban el mismo idioma, no haya más que una especie de ansia de llegar alguna vez a un mundo así. No haya más que una especie quizá de acto de desagravio por lo mucho que la humanidad ha matado para sobrevivir. Pero, ¿a qué se debe el hecho de que los animales y los hombres no sean o no hayan sido amigos, no hayan hablado nunca un lenguaje de amistad entre unos y otros? ¿A que los animales no han querido o a que no se lo ha permitido el hombre? ¿Quién ha sido quien no ha querido establecer esas relaciones apacibles entre los hombres y los animales? Yo me atrevería a decir que el hombre, puesto que animales que hayan dado mayor sensación de que establecer relaciones amistosas que los infelices animales domésticos no puede haberles. Ustedes saben muy bien que después de la implantación de ese periodo que se llama neolítico, cuando el hombre aprendió a domesticar los animales y de nómada, depredador, se hizo pastor, animales tan poderosos como podían ser los bóvidos, que eran los huros y los toros salvajes que se defendían de los cazadores, se transformaron en mansas vacas, en mansos toros e incluso en castrados bueyes. Ustedes saben que animales imposibles de acercarse a ellos, como los cápridos, se transformaron en la agreste, ágil y mansa cabra, y los óvidos en las ovejas. Y este sentimiento de paz por parte de aquellos animales, incluso por parte del hirsuto jabalí, que se transformó en el sonrosado y utilísimo puerco, dieron lugar a que el hombre, sin tener que tomarse las molestias de perseguir a sus amigos los animales por greñas y por sierras, pudiera matarles tranquilamente una buena tarde cuando su estómago le decía con ese imperativo ineludible que para sobrevivir tenía que alimentarse con la carne de los animales. El hombre no ha querido nunca establecer un compromiso de paz con los animales. Yo diría más, el hombre no ha podido establecer un contrato con los animales que se basara en ese sueño paradisíaco de las fábulas, cuando los hombres y los animales eran amigos, hablaban el mismo idioma y no se hacían daño. Uno de los ejemplos históricos y verídicos más impresionantes respecto a estas roturas, si no de paces, por lo menos de pactos, por lo menos de treguas, sea el ocurrido en Uganda, en África Central, con un rinoceronte llamado Obongi. Esta historia de Obongi creo que pasará a las historias verídicas de animales que algún día leerán y estudiarán los niños de las escuelas del mundo, como un esfuerzo de los animales por hacerse amigos de los hombres, que también salió mal. Y lo asombroso y lo tremendo de este esfuerzo, amigos míos, es que el embajador fracasado del mundo de los animales en el mundo de los hombres fuera precisamente un rinoceronte blanco. No puede concebirse animal con aspecto tan primitivo, yo diría que tan antidiluviano, yo diría que tan poco inteligente, si pudiéramos emplear esta expresión, como el rinoceronte blanco. El rinoceronte blanco es un coloso de cerca de 4.000 kilos de peso, armado con 2 enormes cuernos nasales, que se alimenta de hierba, dotado de unos ojillos miopes, de unas orejas en forma de cucurucho que se mueven desconfiadamente en todas las direcciones y que parece, a simple vista,
una acorazada máquina de transformar la hierba en rinoceronte blanco. Sin embargo, fue un rinoceronte blanco, mamífero representante de los mamíferos antiguos, antediluvianos, remotos, poco inteligentes, agresivos, diríamos que impermeables a cualquier tipo de comunicación con el hombre. Fue un pobre rinoceronte blanco el que quiso hacerse amigo de los hombres. La historia puedo contársela con rigor y objetividad, porque he sido de los pocos, quizá algunos centenares o miles, europeos que tuve la suerte o la desgracia de jugar con Obongui, de verla de cerca, de acariciarla, de escrutar en sus ojillos antediluvianos, de incluso hablarla en los duros cucuruchos de sus orejas de rinoceronte. Los rinocerontes blancos eran numerosos en África. Habría seguramente muchos miles cuando empezó a ser colonizada el centro y el sur de África, donde vivían los rinocerontes blancos. Son los más grandes rinocerontes del mundo y los segundos mamíferos terrestres en tamaño después del elefante africano. Pesan más incluso que el elefante asiático. Pero los rinocerontes blancos, tranquilos gigantes que no hacían más que comer hierba en sus inmensas posesiones, tuvieron la mala suerte de estar armados de dos poderosos y enormes cuernos nasales, cuyos cuernos, como les he contado en otra ocasión, dieron lugar a una extraña y no sé si fundada leyenda entre los pueblos orientales, y es la de que los cuernos del rinoceronte, convenientemente pulverizados y mezclados con determinadas bebidas, eran afrodisíacos, es decir, que proporcionan al hombre un desatado vigor sexual. Digo que no sé si esta leyenda será cierta o no, porque parece ser que todas estas cosas radican en la autosugestión, y si un oriental tiene que pagar su peso en oro por el cuerno de un extraño animal que vive en las lejanas selvas, es posible que su sugestión llegue a hacerle creer que ha incrementado sus potencialidades viriles. Lo cierto es que los pobres rinocerontes se vieron acosados desde hace 200 años por un sinfín de cazadores furtivos que les mataban para amputarles los cuernos nasales y venderles después a precio de oro en los puertos del Índico, donde salían directamente para la India, para el sudeste asiático, para todas esas regiones donde todavía quedaban mandarines, sultanes y ricos hombres que podían disponer del ocio suficiente y quizá de la ingenuidad como para creer que el cuerno era afrodisíaco. En Uganda, en el año 1960 ya, cuando ya se había descubierto la penicilina y se estaban emprendiendo los viajes a la luna y se había terminado la cruenta guerra mundial, se seguían matando rinocerontes blancos para expender sus cuernos a Oriente. Hasta tal punto llegó esta matanza que se temió por la supervivencia del rinoceronte blanco. Entonces, inmediatamente después de crearse el parque de las cataratas de Murchison, en la orilla derecha del Nilo, aguas abajo del mismo, se pensó que la mejor y casi la única manera que habría de evitar que los rinocerontes blancos de Uganda fueran masacrados por los furtivos, ya que no se contaba con la guardería suficiente, hubiera sido necesario un ejército para controlar a los furtivos, sería capturar, mediante el rifle anestésico, a todos los rinocerontes que vivían en las tierras libres para transportarles al parque de las cataratas de Murchison, donde había una buena guardería y donde se podría asegurar su supervivencia. Recuerdo que yo tuve el privilegio de filmar una de estas operaciones de captura de rinocerontes. La vieron seguramente muchos españoles, y algunos quizá me escuchen, en un programa que se llamaba Aventura.
Ahí se veía como unos diestros naturalistas, con una puntería excelente y disparando dardos anestésicos con sus rifles, anestesiaban a los rinocerontes y después de un largo viaje en camión y en barca para atravesar el Nilo, les llevaban al parque de las cataratas de Murchison. En el año 1962, una de estas operaciones de captura de los colosos bicornes africanos dio como resultado la captura de 8 ejemplares. Entre estos 8 ejemplares estaba Obongi, con la particularidad de que la pobre Obongi, que era una hembra, había sido capturada junto a su madre. A la madre la anestesiaron con el dardo y a Obongi no fue necesario porque era poco más grande, digamos, que un borriquillo, con unos romos cuernos nasales, sus ojillos estúpidos, corrieron detrás de ella, la enlazaron, chilló el rinoceronte como un puerco cuando lo van a matar, lo metieron en la caja con la madre y después de un viaje que para este animal tendría mucho de tumultuoso y de temeroso, llegó al parque de las cataratas de Murchison. La soltaron allí, pero la madre murió. La vieja hembra rinoceronte blanco seguramente no pudo sobreponerse a aquella sorpresa, a ser capturada, anestesiada, a ver tan cerca la muerte, a recibir otra vez la vida y viajar con su pequeña hija kilómetros y kilómetros hasta llegar a unas tierras nuevas. Es posible que aquel animal fuera ya demasiado viejo para adaptarse al nuevo parque. Quizá el anestésico que la pusieron determinó algunas lesiones internas por el propio peso del animal cuando cayó sobre sus costillas. Lo cierto es que Obongi quedó huérfana. Ante esta situación, el director del parque de las cataratas de Murchison y los guardianes del mismo decidieron alimentar a Obongi con biberón. Yo creo que era el primer rinoceronte blanco de pocas semanas de edad que era alimentado con biberón. Tomó muy bien la leche artificial, la pequeña Obongi, y no solamente tomó la leche artificial, sino que, como casi todos los animales criados por los hombres, se creyó que ella misma era un hombrecito que a medida que crecía iba pesando cientos de kilos y que a medida que crecía la iban saliendo unos cuernos espantosos en la punta de la nariz. Cuando yo conocí a Obongi tenía 2 años, y entonces todas las personas que iban al parque de las cataratas de Murchison, pues se les decía que había un rinoceronte manso. Estaba este animal instalado en la pista de aterrizaje, donde causaba muchísimas molestias a las avionetas. Cuando una avioneta iba a aterrizar, tenía que venir uno de los rangers del parque y con una rama de hojas sabrosas llamaba a la pobre Obongi para que se saliera de la hierba corta del pequeño aeropuerto que tanto le gustaba comer y para que no capotara la avioneta. Obongi tenía una costumbre verdaderamente nefasta. En lugar de rascarse la piel contra los termiteros, como lo hacían sus semejantes, había descubierto que era mucho más divertido rascarse la piel contra los automóviles que en los que iban los cazadores fotográficos al parque de las cataratas. Más de un coche flamante que fue allí portando a poderosos financieros u hombres políticos fue verdaderamente estropeado en su pintura y en su carrocería ante el áspero epitelio de Obongi, que se rascaba durante minutos contra los faros, contra los laterales, contra el radiador de aquel automóvil, torciendo sus embellecedores y llenando de rayas su pintura, de tal manera que seguramente había que darle una reparación total. Otra de las malas costumbres de la pobre Obongi es que se creía que ella era un hombre, como les digo, quizás se creía que era una niña, y cuando encontraba a alguien a pie que se bajaba del coche, entonces pretendía hacerle una caricia muy pintoresca que consistía en meterle su enorme y alargada cabezota, dotada de 2 cuernos que tenían ya de más de 2 cuartas, entre las piernas y proyectar a su amigo por el aire. Esta fue una terrible costumbre para Obongi, porque esta costumbre seguramente estuvo entre las causas que le costaron la vida. Una tarde, un fotógrafo ornitólogo anglosajón, muy afamado y conocido, estaba enfrascado con su teleobjetivo a la orilla de una pequeña laguna para fotografiar unas jacanas, pájaros estos de dedos larguísimos que salen al atardecer para cazar animalillos sobre las hojas flotantes. Tan enfrascado estaba el bueno del ornitólogo fotógrafo, tan metido en su teleobjetivo y en sus plantas acuáticas, que no oyó que por detrás la juguetona Obongi se le iba acercando, que no se percató que entre sus piernas abiertas para mantener mejor la estabilidad y hacer las fotografías con aquel teleobjetivo largo, más fijo, se iban metiendo
los cuernos del rinoceronte hembra y naturalmente cuando el rinoceronte levantó bruscamente la cabeza, el importante fotógrafo, enarbolando su cámara, cayó de bruces en las negras aguas de la charca junto a las jacanas que pretendía fotografiar. Esto fue demasiado para el Imperio Británico. Un importante fotógrafo proyectado por los aires y entrando de bruces en una charca maloliente era algo que no se le podía perdonar en el país amante de los animales, ni siquiera un rinoceronte que se quería hacer amigo de los hombres. Se consultó al director del parque y se tomó la terrible medida de llevarse a Obongui lejos, engañándola, subiéndola en un camión si era preciso, pero donde este dichoso animal dejara de molestar a los turistas importantes y se diera cuenta finalmente de que no era una niña, una jovencita ya, sino un rinoceronte. Se la llevaron y efectivamente, en el año 1967, todo el mundo se quedó asombrado cuando Obongui, a la que se había visto ya con un macho de su especie y se pensaba que finalmente se había reintegrado a su raza, apareció cerca nuevamente del aeropuerto y de la charca donde había catapultado al fotógrafo inglés, feliz, enorme, con 5 años de edad ya y con el vientre sospechosamente abultado. Tenía muchos motivos Obongui para estar contenta. A los 8 días de volver a lo que consideraba su territorio, dio a luz una hermosa cría. Entonces se olvidaron incluso los agravios del fotógrafo. ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla! Un animal que 5 años después de haber vivido entre los hombres vuelve al sitio donde fue criada, decían los periódicos de Uganda. Hay que dar un salvoconducto de seguridad para Obongui, el rinoceronte blanco que quiere hacerse amigo de los hombres y que ha traído al parque el fruto de sus entrañas concebido en libertad. ¡Qué bella historia para una sensiblera escritora anglosajona! Lo cierto es que Obongui efectivamente comenzó a disfrutar ya con todas las bulas de su majestad británica de las seguridades de aquel parque de Uganda. Se hizo tan amiga de los hombres que un buen día, apacentándose con su pequeña cría por las orillas del Nilo, vio llegar a unos hombres que atravesaron el río en una barca. Eran casi iguales que los guardianes de color que le daban de comer. Se parecían mucho incluso a los pocos turistas africanos que ya les hay, enriquecidos en los puestos políticos o de las finanzas que vienen con sus niños a fotografiar un rinoceronte. Llevaban algo brillante en la mano. Se acercaron a ella, levantaron aquello brillante que tenían en la mano y quizá la joven Obongui, joven madre orgullosa de su cría, se acordó del fotógrafo al que había proyectado por los aires y decidió no intervenir. Su pequeño, su obtuso, su primitivo cerebro seguramente se dio cuenta de que había recibido un castigo porque una vez había catapultado a un hombre que llevaba una cosa larga y brillante en la mano. Pero la cosa larga no era un teleobjetivo. Era una lanza que se clavó en el corazón del rinoceronte.
Obongue murió asesinada. Sus cuernos fueron arrancados por los furtivos en el propio corazón del parque. Su cría quedó huérfano y murió después. Quizá los furtivos que mataron a Obongue no se dieron cuenta de que no mataban a un rinoceronte. Mataban a un embajador del mundo de los animales en el mundo humano. A un embajador que, como todos ellos, no pudo terminar su misión. Porque yo creo firmemente que han de pasar años y quizás siglos antes de que, como en las fábulas, los animales y los hombres hablemos el mismo idioma y vivamos en el corazón de la paz. La aventura de la vida. Una producción de Radio Nacional de España con efectos especiales de Carlos Machado. Montaje musical Eugenio Borrego. Control de sonido José Soria. Realización Herminio Verdú.